En el mundo actual distinguir lo real de aquello hecho por la tecnología es cada vez más difícil. El relato de la experiencia misteriosa o anecdótica queda relegada muchas veces a videos o imágenes manipuladas, alejándonos de lo inquietante. Solo el relato, la narración de lo vivido queda de pie. Cuando sube el telón. ¿Qué fue eso? Saludos, me llamo Juan y tengo un relato de una experiencia que viví en la ciudad de Anaco en Venezuela. Corría el año de 1994, yo tenía 8 años. Eran vacaciones escolares por la cual podía quedarme despierto hasta más tarde de lo habitual. Vivía junto a mi mamá en una casa multifamiliar. Las noches de esas vacaciones las pasamos jugando dominó con una joven pareja de recién casados. La chica estaba embarazada, ellos vivían en uno de los anexos de esa casa. Esa pareja tenía 2 cachorros boxer, raza popular de esa década. Resultó que una de esas noches serían las 11:30 de la mañana. Los cachorritos sin ninguna explicación corrieron de aquí para allá como si persiguieran algo y luego se pararon a ladrar en una esquina que quedaba como a 2 metros de la mesa donde estábamos todos jugando. Al estar tan cerca podíamos ver que en esa esquina no había nada ni nadie. No recuerdo que durara así mucho tiempo cuando en el techo que era de zinc se sintió un fuerte golpe como si le cayera una rama pesada, o un enorme animal. El ruido justo luego del comportamiento de los perros nos asustó a todos. Los cachorros se callaron, y desde el techo se empezó a escuchar un sonido similar a un animal con enormes pezuñas andando por todo el techo. Recordar ese sonido chirriante aún me da escalofríos. Lo que sea que estaba en el techo duró varios minutos. Mi mamá y la pareja decidieron que era mejor irnos a dormir y casi que todos corrimos a nuestras piezas. Como era un niño no tengo ni idea de cuáles cosas hablaron los adultos sobre lo sucedido esa noche, pero al día siguiente estábamos jugando nuevamente dominó, y serían nuevamente casi la medianoche cuando de manera terrorífica se repetiría lo mismo, primero los cachorros persiguiendo algo invisible, para terminar ladrando en una esquina donde no había nada ni nadie. A los segundos siguientes, el mismo golpe en el techo y el sonido de algo que se movía por todo el techo. Recuerdo ver las caras de los adultos y estaban espantados. Sin embargo, mi mamá y el esposo de la chica esta vez se armaron de valor y salieron al patio. Yo, como cualquier niño, seguí a mi mamá a una loma del patio, donde se podía observar toda la totalidad del techo, y al llegar a esa loma pude ver, con mis ojos, que no había nada en el techo. Sin embargo, el sonido de algo caminando por arriba continuaba. Todos al ver que en el techo no había nada pero se escuchaba el sonido de algo que lo recorría a mucha velocidad, nos metimos corriendo a las respectivas piezas, no sin antes mi mamá lanzara una tijera de hierro al patio, y estando de espalda al techo, lanzó un puñado de sal y dijo, ven mañana por sal. Al día siguiente me levanté tarde, y mi mamá, entre confundida e impactada, me dijo, que a las 6 de la mañana pasó la vecina de al lado, pidiendo sal. Recuerdo que me asusté tanto que tuve pesadillas, varios días. Las noches siguientes, fueron tranquilas y en paz, y el resto de las vacaciones aquella situación no se repitió. Lo que sí pasó luego, es que un día tumbando mango, me subí al único pedacito de plantabanda que tenía el techo. Ver el vasto techo era recordar esa noche, me daba miedo. Sin embargo quería tomar los mangos rápidamente y bajarme. Pensando en todo esto no me había percatado de algo que para mí sería más escalofriante que lo sucedido aquellas noches. En esa pequeña placa había muchos residuos de velas y velones, esos restos de ceras que quedaban cuando las velas se consumen en su totalidad. Las velas, casi me caigo del susto, y aún pienso quién y a qué hora subían ahí para encender esas velas. Por suerte a los 2 años nos fuimos de esa casa. El billete. Hola, me llamo Fernando, y tengo una historia que contar. Hace unos 17 años salía de la universidad, y me dirigía a la casa de unos tíos donde me quedaba en ese momento. Ellos vivían en un 5.º piso de un edificio no muy alto. Recuerdo que tenía como 7 u 8 pisos. Pasaba algo muy particular en ese edificio. 3 años antes un joven se había desvivido. Sin embargo nunca supe de qué piso era, pues la verdad nunca me vinculé mucho a la vida de ese edificio. Realmente solo lo usaba para dormir, ya que mi hogar quedaba muy lejos y cuando salía muy tarde en la universidad me convenía más ir a dormir allá.
En ese edificio algo me causaba mucha inquietud, pues como todo el tiempo llegaba a las 10 de la noche o más tarde por la rapidez de no esperar el ascensor, que era algo lento. Subía caminando las escaleras, no recuerdo cuándo comenzó, pero en el tercer piso se sentía algo muy raro, no sé si pueda identificarlo bien, pero recuerdo que justo cuando pasaba por el tercer piso sentía un miedo total, todo mi cuerpo se erizaba, y las piernas sentía que perdían un poco de fuerza. Realmente me convertía en un felino y saltaba y corría. Era una sensación como nunca la había experimentado. Todo el tiempo era igual, pasará de noche, o pasará a las 5 de la tarde, no le consigo razón ni lógica, y la verdad, al llegar al cuarto piso, aunque venía asustado de esa sensación que me daba, ya en el cuarto piso empezaba un poco a calmarme. Por esa razón, cuando llegaba muy tarde empecé a usar el ascensor. Sin embargo, recuerdo que me daba terror pensar que el ascensor podía detenerse en el tercer piso. Debe ser porque era un edificio con pocos apartamentos, la mayoría de los habitantes eran jubilados, personas mayores que ya a esas horas dormían. Había muy poco movimiento de personas, por lo tanto casi todo el tiempo estaba solo en la noche. Sin embargo, lo que conté anterior es solo una anécdota que me pasaba y que no sé si está vinculado de alguna manera a lo que voy a contar, que me parece fue un hecho fantástico. Un día, saliendo de la universidad muy tarde, me detiene una señora y me pide dinero diciendo que estaba cuidando a un familiar suyo en el hospital y que no había comido nada, que la estaba pasando realmente mal. Yo, que ya había sido engañado cuando empecé nuevo en la universidad, por personas que pedían y no tenían necesidad, sin embargo la miré y algo me llevó a pensar que realmente pudiese necesitar el dinero, y le di lo único que tenía, que era mi pasaje para llegar al apartamento de mis tíos. Recuerdo que iba con un amigo que se burló de mí por haber hecho esa acción, y él no le dio nada. Yo de momento me sentí bien, pero al quedar sin pasaje y tener que caminar largas calles para llegar a mi destino empecé a sentirme molesto. Pensaba, ¿y si esa mujer me engañó? ¿Y si no necesitaba nada? ¿Y si yo de nuevo de ingenuo caí? El cansancio de todo un día laboral y de estudio más larga caminata me hicieron molestar mucho más. También no había cenado, y pensaba que era un idiota, que como le iba a dar mi pasaje y mi cena a una desconocida, en una ciudad donde mucha gente pide para sus vicios. Así fui renegando todo el camino. Normalmente de la universidad a mi destino en autobús llegaba en 10 minutos o tal vez 15, ya que a esa hora no había mucha cola en la ciudad, pero caminando tardé una hora, llegué mucho más tarde de lo habitual. Totalmente arrepentido renegué todo el camino, y más cuando me acercaba al edificio y ver que ya eran casi las 11 de la noche. Recordé el tercer piso de ese edificio, y molesto y con miedo llegué y me resigné a esperar el ascensor. Lo marqué y esperé, pues tardaba mucho aún esperándolo. Renegaba, ya a esa hora me iba a tener que acostar sin cena, y al día siguiente también tenía que irme caminando a la universidad. Esperando el ascensor, que tardó más de lo normal, quedé estupefacto cuando llegó. Al abrir sus puertas estaba un billete de la misma denominación que le había dado aquella señora. En todo el medio del ascensor, quedé impactado y sentí un frío recorrer mi cuerpo. Antes de eso jamás me había sucedido, y luego de eso tampoco me ha sucedido semejante cosa. Por el miedo al tercer piso abordé el ascensor. Recuerdo que me puse en una esquina, marqué el piso correspondiente y fue el viaje en ascensor más aterrador de mi vida. No sé por qué razón sentía miedo. La verdad, pensaba que de alguna manera, después de haber hecho un gesto bueno, haber renegado tanto, quizás el destino, quizás algo más de esas cosas misteriosas de la vida, algo me lo devolvía demostrando mi poca fe en los gestos sinceros. Quizás, acercándose al piso, mi temor y el miedo pasó un poco de arrepentimiento. Sentí que algo o alguien me estaba dando una lección, y aunque el billete estuvo ahí toda la subida, la verdad no tuve el valor de tomarlo. También tuve mucha vergüenza. Desde esa vez, cada acción que hago la hago de corazón y no reniego de ella. A veces la vida, he pensado que tiene maneras de darte lecciones y que aunque no las podamos entender, suceden. Si te gustaron las historias, suscríbete a mi canal, que semanalmente estaremos subiendo más relatos. Si tienes alguna historia real que deseas compartir, escríbeme al correo cuando sube el telón 19@gmail.com. Hasta luego.